Única mirando al mar. Fernando Contreras. Quinta parte. Noviembre andaría por ahí de su tercera semana sin que nadie en el basurero se hubiera percatado, a excepción claro de don Mondolfo, que no dejaba de ver la fecha en los periódicos que invariablemente llegaba con un día de retraso. Ya a la segunda semana de su incorporación a las filas de los buzos, el hombre era capaz de adivinar en cuáles bolsas podía encontrar los diferentes diarios. Sus ojos habían necesitado casi 2 meses para empezar a distinguir los detalles, para reparar en que al almuerzo Única dejaba aparte una ración que, una vez levantada la mesa, ella le llevaba al anciano que vivía en el tugurio más alejado del barrio. ¿Quién vive ahí, Única? Don Retana, el buzo más viejo del barrio, tan viejito que ya no puede trabajar. Ese día, el anciano almorzó acompañado. ¿Quién es esa mujer que anda con ese muñeco amarrado a la espalda? ¿La Llorona? La Llorona había llegado al botadero 7 años atrás con un bebé de meses en sus brazos. La historia resultaba insólita, como si el destino se lo hubiera inventado a propósito, con el solo cometido de que el mito y la cotidianidad se enredaran una vez más a pesar del dolor de las personas. La Llorona había llegado, como todos ahí, a jugarse el último número de su suerte, y se había instalado con el niño en un tugurio improvisado mientras levantaba el suyo. Había comenzado a bucear casi de inmediato, y por alcanzar una prometedora bolsa que flotaba mar adentro, dejó al niño en un claro entre la basura, sin la menor idea de que nada había en el basurero menos confiable que esos efímeros espacios. De vuelta, 2, 3 minutos después no lo pudo hallar. 2, 3 horas después, la mujer estaba perdidamente loca. Hasta los tractores detuvieron su marcha, que era como si se hubiera detenido el universo. La policía acudió al llamado que hizo la administración. Todo el mundo suspendió sus labores. Con la caída de la noche se dio al niño por perdido. La mujer no se recuperó jamás de su desgracia. Se quedó a vivir en el precario y se la pasaba revolcando entre la basura, siempre llorando. A menudo también revolcaba por las noches, y su llanto espantaba a los buzos residentes. Cuando el llanto de la Llorona penetraba el sueño pesado de Única, ella se levantaba, la buscaba en la oscuridad, la tranquilizaba y finalmente la convencía de volver a su casa. Y no se devolvía hasta no dejarla dormida y arropada. Otras veces es el oso Carmuco el que se levanta y la va a buscar y se la lleva para su casa, y ahí se entienden ellos. Don Mondolfo apenas podía dar crédito a la historia que acababa de escuchar, pero conforme advertía situaciones nuevas, escuchaba historias que habría preferido no llegar a escuchar nunca. Única, ¿has visto a una parejilla ahí entre la basura? Una muchachita menudita que anda siempre con un muchacho flaquito también. Esos son los novios, así les decimos. Alguien les puso los novios porque se casaron tan jóvenes que por más que acumularon años nunca dejaron de parecerse a esas parejitas de novios que se besan en los buses. Eran tan jóvenes que por más que acumularon años de servicio tampoco dejaron de parecerse a esos empleados que nunca obtienen la promoción. Su casita era tan chica que nunca dejó de parecerse a esas donde los niños jugaban a ser adultos. Al novio lo desplazaron primero. Entonces siguieron viviendo con el suelo de la novia. Decidieron dejar definitivamente el café porque consideraron que no solo era un gasto superfluo, sino que era su único gasto superfluo. Tardaron 1 mes y 3 semanas en superar el tormento de sus cerebros, pidiéndoles al menos una taza al día. A la 4ª semana de ese segundo mes, desplazaron a la novia. A la 5ª semana de ese segundo mes, les cortaron la luz. A la 7ª semana de ese segundo mes, les cortaron el agua. A la 9ª semana de ese segundo mes, los desahuciaron.
Un vecino les regaló una bolsa mediana de café, entonces también se llevaron la cafetera, y como sabiéndolo de antemano, sin decirse nada, los novios se tomaron de la mano y se dirigieron al precario. Tuvieron suerte, uno de los tugurios estaba abandonado. El novio empezó a desenvolver el hatillo, la novia estiró las cobijas y las sacudió. El novio se devolvió a la casita y regresó con más cosas envueltas en la última cobija. La novia había conseguido varias cajas de cartón, entonces tendieron la cama. El novio improvisó un fogón con el aro herrumbrado de una llanta de camión que encontró por ahí. La novia advirtió que no tenían nada que cocinar. El novio fue por agua, prendió el fuego y chorreó un buen poco de café. Se lo bebieron sin azúcar y se acostaron a dormir. Nunca habían estado en un precario. No pudieron dormir, aunque cada uno fingía para no despertar al otro. Hacia la madrugada los novios seguían despiertos y temblaban. Él se volvió al lado de ella, la abrazó y le dijo: «Es por el café, es que ya nos habíamos acostumbrado a no tomar». Don Mondolfo supo la historia de primera mano. El novio se la contó en detalle cuando él le preguntó cómo habían ido a parar ahí. A su vez, él le contó la suya y quedaron de amigos. «Ah, y vos creías que estaban aquí de puro gusto». Entre una bolsa de basura llegó una vez un muñeco del tamaño de un bebé. Con el muñeco venía su portabebés. Única y el Bacán estaban en el proceso de evaluación del hallazgo cuando la Llorona les cayó encima, dando alaridos y con los ojos desorbitados. Les arrebató el juguete y se fue a encerrar a su tugurio con él. Nadie pudo entrar, sino 3 días después, cuando ya estaba demasiado débil como para oponer más resistencia. La encontraron sentada en el suelo, deshidratada, cantando una canción de cuna casi imperceptible y amamantando al muñeco. Única la cuidó un par de días y le enseñó a colocar al muñeco en el portabebés y a cargárselo a la espalda. Pero ella sigue llorando y buscando al hijo entre la basura. Pues claro, estará loca, pero tonta no es. Los pocos camiones descapotados que quedaban recogían la basura menos cotizada, la de los barrios pobres de la ciudad. En uno de ellos llegó una mañana un catre viejo y herrumbrado. Don Mondolfo lo vio y sintió un nudo en la garganta. Se armó de un palo, lo blandió en el aire y gritó: «¡El catre es mío!». Ni los buzos jóvenes se atrevieron a disputarse la codiciada presa con el advenedizo. Tal fue su determinación de recuperar al menos la dignidad de dormir en una cama. Con las piezas del catre llegaron a casa de Única don Mondolfo, Carmen y el novio, y entre los tres lo armaron. El catre era demasiado grande para el tugurio, por lo que los siguientes días se invirtieron en una remodelación del dormitorio. Hubo que retirar la pared del fondo y levantarla un par de metros más allá, de modo que diera espacio al catre matrimonial que se convertía en ese momento en el mueble principal de la casa. Claro, que a don Mondolfo se le fue un pequeño detalle. Ni era justo que él durmiera en una cama tan grande y cómoda, mientras que Única y el Bacán compartían sus cartones, ni era decente que Única se pasara a dormir con un hombre en la misma cama. ¿A quién le habría importado? A nadie, por supuesto, pero le importaba a Única, porque sus costumbres no habían renunciado, por más que la despiadada realidad le viniera demostrando desde hacía más de 20 años que los valores no se comen. Esta es una casa decente. Don Mondolfo Moña Garro siguió durmiendo en el suelo. Única casi se derrite cuando él le cedió su catre y le ayudó a tender los cartones para que durmiera ahí ella y el Bacán. Esa noche, madre e hijo durmieron como reyes y tosieron menos. Don Mondolfo se limpió un par de lagrimones que le corrieron mejillas abajo, tal vez de lo conmovedor de la escena, tal vez de verse de nuevo tumbado sobre sus cartones en el otro extremo del tugurio. Por lo menos de noche no siempre suenan los tractores.
El ruido infernal de aquellas máquinas persistentes, ininterrumpido, machacador, todavía le resultaba un martirio que tenía que aguantarse en silencio, porque cada vez que lo mencionaba recibía por respuesta el ¿cuál ruido? De siempre. ¿Cuál ruido? ¿Cuál olor? ¿Cuáles moscas? Los buzos no se pasaban la vida espantándose las moscas ni tapándose la nariz para no respirar la fetidez de la basura. Única hasta se perfumaba cada mañana, había advertido él, y el ruido no le impedía andar canturreando todo el día. Ella revolvía en una botella grande los restos mortales de cuanto perfume hallaba, sin importar si se trataba de aromas para hombre o para mujer, o de aromas incompatibles entre sí. Ella los revolvía todos con artes de alquimista y lograba aromas inéditos que, por suerte para sus allegados, resultaban imperceptibles una vez zambullida en las honduras del botadero. Los buzos de la comunidad le entregaban voluntariamente cuanta agua florida aparecía por ahí. Eso le pertenecía en exclusiva a Única o Conitrillo. Fin de mes, señor Momboñombo Moñagallo. Eso significaba que era tiempo de cosecha, que había que bajar a la ciudad a vender las botellas y las latas a las recicladoras y con las ganancias pasar comprando el café nuestro de cada día y galletas de panadería y... A Mondolfo Moya Garro se le desencajó el gesto. Hasta ese momento ni siquiera le había pasado por la cabeza la idea de volver al mundo nunca más en su vida. Volver a caminar por las calles de toda una vida, ahora con aspecto de miserable, con las ropas raídas, el pelo enmarañado y la barba crecida. Única, yo no voy, yo me quedo aquí cuidando la casa. Ay, no digas babosadas, Momboñombo, donde no hay nada, todo está seguro. La procesión la encabezaba Única, seguida por el bacán, cada uno con su saco. Unos pasos atrás venía don Mondolfo cargando un saco de latas de cerveza y otro de botellas, y más atrás aún venían Carmen, el novio y la novia, todos dispuestos a ganarse el pan con el sudor de la frente. La calle no era la misma, la gente no era la misma, ni los autos, ni los edificios de siempre, ni el parque central. La ciudad no era la misma vista desde la perspectiva del buzo en el que se había convertido don Mondolfo. La preocupación de que alguien lo reconociera se le disipó dolorosamente cuando topó de frente con un viejo conocido que no le contestó el saludo tímido que él le dirigió. Sencillamente el señor Moya Garro había desaparecido del mundo de los vivos y a nadie se le había ocurrido siquiera dar parte a la policía, ni darlo por perdido, ni siquiera a antiguos conocidos o lejanos parientes. Nadie se percató de su salida al exilio de los desechos. Sus compañeros, en cambio, saludaban y eran saludados por las gentes de las calles con la llamada economía informal. Los vendedores de los puestos ambulantes y por los chanceros, los mendigos, los choferes de autobuses, los predicadores del parque central. Casi en cada esquina había alguien que saludaba a Única, a Carmen, al bacán o a todos juntos porque los reconocían como grupo. A los novios tampoco hubo quien los saludara. Única, ¿quién es ese señor que te saludó? Es el del traje de monje, el que llevaba un letrero en la mano. Ese es el padre Jerónimo Peor, un hombre sabio. Yo siempre había creído que era un loco. Tengo años de estarlo viendo por las calles. En ese momento, don Mondolfo Moya Garro se vio de cuerpo entero en el espejo de un escaparate de una tienda de ropa. Se quedó paralizado. Su aspecto lastimero no había dejado nada de su antigua apariencia. Parezco un loco. Momboñombo, no se quede ahí parado, muévase. No me grite, oso carmuco. El hombre no podía dejar de pensar que si en vez de botarse a la basura se hubiera tirado al techo de la Biblioteca General, por ejemplo, habría dado lo mismo. Lo que no podía creer era que ni sus poquísimos amigos lo hubieran echado de menos, ni hubieran reportado su desaparición. Le comentó su pena Única. Cuando uno va a dar al basurero, nadie lo va a buscar.
así que deja de pensar en eso. No somos nada. Carmen alcanzó a escuchar la queja del viejo y empezó a repetir la célebre sentencia imitando la voz y el andar de un borracho. La caminata por el centro de la ciudad fue un martirio para don Mondolfo. Tenía que someterse a la dinámica de sus compañeros, que por lo demás era incomprensible. Los buzos caminaban torpemente, como si los desestabilizara la solidez del pavimento, como si extrañaran el terreno movedizo del basurero. Se detenían a revolcar los basureros de las aceras y a veces salían a correrlos los dependientes de las tiendas porque dejaban tirada la basura que no les servía. Cruzaban las calles desafiando a los autos que se les venían encima. Lo único que preocupaba a Única era la seguridad del bacán, por lo que lo llevaba atado a su cintura con aquel cordón umbilical de nylon que le acentuaba aún más su aspecto de muchacho con problemas. El regreso al basurero, ya avanzada la tarde, fue para don Mondolfo lo que no habría imaginado nunca: la sensación del regreso a casa. Se quitó los zapatos, se aflojó la camisa y el cinturón y cayó exhausto en sus cartones. Ni siquiera se levantó para la cena. Al día siguiente hubo café para el desayuno, hubo galletas de panadería y un lujo asiático, huevos revueltos. Ya casi es diciembre, momboñombo. ¿Y vos cómo sabés si nunca sabés ni la fecha? Única suspiró profundo. Ay, no sé, es que siento como un desasosiego cuando se acerca la Navidad. El precario había crecido sensiblemente en esos 20 años. Para su 21º aniversario ya había multiplicado su población casi al límite. Pero como la miseria no conoce límites, más y más gente llegaba a la cumbre de los desechos a probar suerte, a comprobar su mala suerte. La pobreza había alcanzado la cima de la colina y ya amenazaba con derramarse desde ahí sobre el resto de la ciudadanía. El día en que al botadero no le cupiera ni una bolsa más de basura, ni el buzo que la esculcara. Muchos de los buzos llegaban y se iban sin decidirse a radicar en el precario. Era gente que buceaba en las calles de la ciudad, inconfundible por su atuendo, su caminar quebradizo, su mirada escrutadora, su tacto de obstetra, especializado a fuerza de reconocer el interior de una bolsa de basura, bastanteándole cuidadosamente el vientre hasta sin romperla, y con una conciencia de clase que los capacitaba para discernir a golpe de primera vista la basura de los barrios ricos de la de los pobres. «No le merman los aguaceros», decía Única cuando, terminando noviembre, parecía que estaba comenzando octubre. «Lo malo es que hasta la lluvia ya llega usada y sucia al basurero», agregaba a Mondolfo Moñagarro. Había comenzado a llover en abril ese año y habían soportado ya varias ondas tropicales y frentes fríos que para los pobres siempre vienen el triple de fríos y minaban la salud de los de a bordo. El bacán tosía constantemente y moqueaba siempre, enverdeciéndose los bigotes y entiesándose las barbas. El agua resbalaba sobre el gabán negro aceitoso de los opilotes y en todas partes se empozaba, formando miles de lagunillas entre las bolsas plásticas. Al darles el mezquino sol de noviembre, las lagunillas, fecundas de larvas de moscas y otros bichos, brillaban prismando la luz y herían. El colorido espectáculo daba la impresión de que habían asesinado al arco iris y de que su cadáver se pudría lentamente entre la basura. Con tanta lluvia, los buzos se empapaban por más que se forraran en improvisados impermeables de bolsas plásticas. Los tugurios se inundaban y entonces el trabajo del buceo había que alternarlo con las interminables reparaciones de la ciudad flotante, basurero arriba. Vestidos de gris, con una bolsa plástica jardinera convertida en impermeable y una cuerda atada a la cintura, los buzos parecían una secta rindiéndole culto al fin del mundo.
Sus habitantes de plástico sobre sus lomos siempre encorvados completaban una imagen borrosa de romería de penitentes bajo la tutela de los tractores. En verano todo va a ser más fácil, repetía el señor Moyagarro, mientras bebía de pie directamente de las ubres de las nubes. Todavía no conocía los efectos del sol de febrero y marzo sobre la podredumbre y la tierra arcillosa del botadero, que en ese momento era un torrente de barro que desangraba minuto a minuto las partes aún vivas de la colina. Lo verde se alejaba más cada día, como si hasta los árboles se estuvieran yendo por cuenta propia de aquel osario de las condiciones humanas. El bacán se entretenía poniendo a flotar barquitos de papel en las lagunillas más cercanas al tugurio. Los demás niños buzos hurgaban entre la basura con tanta fiereza como los adultos, pero con una expresión distinta, con un asombro en sus ojos, como si lo que estuvieran buscando sin saberlo no fuera ni más ni menos que sus propias infancias encarroñadas entre los desechos. La lluvia persistente aflojaba la tierra del relleno. Después de un rato de pie en el mismo sitio, los buzos tenían que tirar con fuerza porque sus piernas ya estaban hasta las rodillas entre el lodo. 20 años de estar enterrando basura en aquel lugar habían hecho de la colina una monstruosidad de pesadilla, montículos por todos lados y tierra removida de un lado para el otro, y los ríos Damas y Tiribí condenados a beberse los caldos de la filtración constante que se inyectaba de manera intravenosa en el cuerpo de la tierra. Solidaridad. ¿Qué estás leyendo, bacán? ¿El periódico? ¿Me lo prestas? Vecinos de Río Azul piden solidaridad al gobierno. Solidaridad. No puedo decir esa palabra, momboñombo. Es que es una palabra muy complicada. Mira, bacán, solo ellos saben que el gobierno les va a ayudar. Solidaridad. Momboñombo, ¿estás hablando solo otra vez? No, estoy hablando con el bacán. Solidaridad. ¡Cállate, bacán! Ni te gastes. Ahora va a pasar horas de horas repitiendo esa palabreja.